a la nefrona. Hoy vamos a continuar con los conductos, son los denominados los túbulos colectores. Estas ya no forman parte de la nefrona, es más, tienen origen embriológico diferente. Varios tubos contorneados distales, que es este segmento, se unen para formar un tubo que se conoce con el nombre de tubo de conexión. Es un tubo corto que va a desembocar en el conducto colector. Los conductos colectores tienen aproximadamente unos 20 milímetros de longitud. Estas se localizan en los rayos medulares. Si nos fijamos acá en la parte inferior de la imagen, estos son los rayos medulares. Ya dijimos que representa el centro de un lobulillo renal. Por tanto, estos conductos modifican y transportan el ultrafiltrado de la sangre a las papilas medulares. Tienen tres segmentos. Los que están en la zona cortical, denominados tubos colectores corticales. Los que están en la médula, los denominados tubos colectores medulares. Y ya hacia el final, que va a hacer contacto con la papila renal, se conoce con el nombre de conductos colectores papilares, llamadas también conductos de Bellini. Los tubos colectores corticales son tubos que están revestidos por un epitelio que tiene dos tipos de células cúbicas. Estas son las células principales, que se conocen también con el nombre de células claras, y las células intersticiales, que se las conocen también con el nombre de células oscuras. Las células claras tienen núcleo oval y central, tienen pocas mitocondrias, microvellosidades apicales y múltiples invaginaciones basales. Si nos vamos a esta imagen de abajo, aquí tenemos un tubo colector cortical. Estas que tienen el núcleo ovalado y son más claros, ¿sí? Estas células tienen muchos canales de acuoporina tipo 2 que son sensibles a la hormona antidiurética. Por tanto, por la acción de esta hormona, se hacen completamente permeables al agua y, por tanto, concentran orinos. Entonces, sacan agua del interior del conducto. Las células intercalares o las oscuras tienen un núcleo redondo. Igualmente, si nos venimos acá a esta imagen, son estas células que tienen su núcleo redondo. Y las claras entonces van a ser las células, estas son de mayor tamaño y que tienen el núcleo ovalado. Estas células intercaladas en su porción apical presentan vesículas de aproximadamente 200 nanómetros, de 50 a 200 nanómetros. Y también tienen microvellosidades apicales. Son de dos tipos, los denominados tipo alfa, que participan en transporte de hidrogeniones hacia la luz, o sea, introducen hidrogeniones adentro, lo que acidifica la orina. Y los del tipo B participan en la resorción de los hidrogeniones, o sea, retiran los hidrogeniones de dentro hacia afuera al intersticio. Además, secretan bicarbonato, reduciendo la acidez de la orina. Los tubos colectores medulares, estas se localizan en la médula, como su nombre lo dice, son de mayor diámetro y están formados por varios tubos colectores corticales. La zona externa de la zona medular, o los que se encuentran en la zona externa de la médula, parecen a los tubos corticales. En cambio, los de la zona interna poseen únicamente células principales, excretan iones de hidrógeno, por tanto, acidifican la orina. Los tubos colectores papilares, denominados también conductos de Bellini,
Estas se forman por la confluencia de varios conductos medulares. Son conductos que tienen un diámetro de 200 a 300 nanómetros de diámetro. En esta imagen son estas que estamos observando. Estos son los conductos de Bellini que están en un corte sagital. Tienen un recubrimiento de células cilíndricas altas y poseen un cilio primario y son células que son impermeables al agua. La presencia de la hormona antidiurética hace que sea completamente permeable al agua, también a la urea. En cambio, en ausencia de ADN, la orina es abundante, hipotónica y viceversa. Entonces, cuando hay hormona antidiurética, pues se hace hipertónica, hay mayor concentración, poca agua. En cambio, cuando actúa el ADN, hace lo contrario. El intersticio renal. Esto se refiere al tejido conjuntivo de los riñones. Primeramente debemos indicar que el riñón tiene un revestimiento de tejido conjuntivo colagenoso denso y regular con fibras elásticas y colágenas que se conoce por el nombre de cápsula renal. En esta imagen superior es esta que se ve en la parte superior, la cápsula renal. Esta es una tensión de mayoría SAM, por tanto vemos acá las fibras colágenas de color azul. Esta cápsula no se une con mucha firmeza a la corteza subyacente. ¿Ya? A nivel de la corteza, el tejido conjuntivo es muy delgado, apenas representa el 10% del volumen cortical. El resto corresponde a lo que hemos venido llamando el laberinto cortical. Existen dos tipos de células en este tejido conjuntivo, que son los fibroblastos conocidos, son las que producen la fibra colágena, y las células dendríticas intersticiales. En cambio, a nivel de la médula, posee tejido conjuntivo más extenso, representa el 20% del total de la médula. Además, encontramos en ella múltiples túbulos urinarios y una extensa red vascular. A este nivel se observan 4 células, los fibroblastos, ya los conocemos, los macrófagos y los pericitos. Hablaremos de las células intersticiales. Estas células se sitúan como peldaños de una escalera entre los tubos colectores y conductos de Bellini. Acá tenemos un conducto de Bellini, corte de un conducto colector, y entre ellas vemos entonces, estas son las células intersticiales, como está escrito acá, se disponen como los peldaños de una escalera. Estas células sintetizan una sustancia que es la medulipina 1, que al pasar por el hígado se convierte en medulipina 2 y es un protector, perdón, es un potente vasodilatador que reduce la presión arterial. Vemos acá entonces un corte transversal, la zona medular. Fácilmente podemos diferenciar diferentes tipos de conductos. Estos conductos que son de mayor diámetro, esta, por ejemplo, que está al centro, es un conducto colector. Los otros que están son conductos colectores. Muchos de ellos son los que corresponden al asa de Henle ascendente del tubo contorneado distal o el asa de Henle descendente del tubo contorneado proximal. Como diferenciar, ya hemos indicado que los tubos contorneados proximales son más intensamente coloreados, por tanto es esta, también este. En cambio, los distales son estas, que son de una coloración mucho más clara. Podemos apreciar también por acá un conducto con un epitelio plano, por tanto corresponde a una asa de Henle.
tenemos otro cápsulado igualmente, ¿sí? Entonces, es un corte a nivel de la médula. La circulación renal, esto es importante. El riñón recibe sangre de la gran arteria renal, que es ramo directo de la aorta. Ingresa aproximadamente unos 1.200 ml de sangre por minuto a los riñones. Esta arteria, a nivel del ilio, se divide en 5 arterias segmentarias individuales, no se anastomosan entre sí, por tanto, el flujo es segmentario e independiente. ¿Ya? Son arterias lobulares para cada lóbulo y de estas a su vez se subdividen en las arterias denominadas interlobulares que están entre las pirámides. Aquí corren, entonces, por estos tabiques que se conoce también con el nombre de las columnas de Bertini. Estas van a dar lugar a la formación de las arterias arciformes en el límite córtico-medular. Son de dirección transversal acá, en este límite. De estas, a su vez, se van a originar las arterias interlobulares que se desplazan hacia la periferia de la cápsula dentro del laberinto cortical hasta por debajo de la cápsula, donde forman un plexo capsular. De las arterias interlobulares se originan las glomerulares aferentes, que son los que van a ingresar o van a regar los glomérulos. Estas arterias glomerulares son de dos tipos. Aquí tenemos entonces la arteriola interlobular y estas que se originan son las arteriolas aferentes. Las arteriolas corticales, que están a nivel cortical, son cortas. Estas forman la red capilar peritubular y sus células endoteliales son secretoras y elaboran y liberan una hormona que es la eritropoyetina. Y las arteriolas eferentes yuxtamedulares, son las que están próximos a la médula. Estas van a originar de 10 a 25 capilares largos en forma de horquilla que ingresan en el plano profundo y se conocen con nombre de arteriolas rectas. ¿Ya? Estas arteriolas, a su vez, podemos diferenciar en dos: las denominadas arteriolas rectas verdaderas y las arteriolas rectas falsas. Las arteriolas rectas verdaderas son aquellas que salen del glomérulo, como esta que estoy indicando. Ingresa a la arteriola aferente, interiormente se filtra la sangre y sale y desciende. Esta es la arteriola recta verdadera. En cambio, la arteriola recta falsa es aquella que se desprende de la arteriola interior, pero no ingresa al glomérulo, como esta, por ejemplo. Se desprende callado y desciende. Por tanto, esta arteriola está conduciendo sangre sin filtrar, en cambio, esta sí, porque ya dentro del glomérulo se ha filtrado y está conduciendo sangre filtrada. Sus ramos ascendentes, que se continúan a las arteriolas rectas, son, por tanto, las venas denominadas venas. Las venas rectas decía, las venas rectas drenan a las venas interlobulares.
y estas a las venas arciformes. La sangre de la región cortical se reúne en un sistema de venas, las denominadas venas subcapsulares, en forma de estrella, y estas también son tributarias de las venas interlobulares. Y de acá a las venas arciformes, de las venas arciformes a las venas interlobulares, que se unen cerca del ilio para formar la vena renal, y de acá directamente a la vena cava inferior. La filtración del corpúsculo renal. El componente líquido de la sangre atraviesa la barrera de filtración que ya mencionamos anteriormente para convertirse en el ultrafiltrado. Las estructuras que conforman la barrera de filtración son los siguientes. El endotelio de los vasos capilares. Estos vasos tienen poros abiertos, como se ve en este esquema. Esta lo que representa el endotelio. Ahí vemos los poros abiertos y son permeables al agua, sodio, urea y proteínas. Además, estas células endoteliales están cubiertas de proteoglucanos de carga negativa que forman el glucocálix de esta zona. La lámina basal que se interpone entre el endotelio y las prolongaciones de los podocitos, que vemos acá en la parte inferior, mayor aumento, es sintetizada por el endotelio, y los podocitos contienen colágeno tipo 4, laminina, fibronectina, proteoglucanos como el heparansulfato. Estas son las que en verdad van a producir el filtrado, porque impiden la filtración de proteínas aniónicas. Son membrana que está formada por su membrana densa y sus dos membranas raras a sus lados. Y la llanura de filtración, que sería esta, entre los pies podocitarios. Si nos transportamos a esta imagen de microscopía electrónica, son estas las llanuras de filtración. Estos son los pies podocitarios. Aquí abajo está la membrana basal, el endotelio. Caderina y moléculas de nefrina. La fisiología del tubo urinario. El ultrafiltrado glomerular, ¿ya?, tiene la misma osmolaridad que la sangre circulante. El tubo proximal, o en el tubo proximal, sale agua por movimiento iónico. En las ramas delgadas, descendente de las de Henle, es totalmente permeable al agua y urea, o sea, entra y sale agua, y ligeramente permeable a los iones de sodio y cloro. El ramo ascendente, el tubo contorneado, distal, esta zona y acá, son totalmente impermeables al agua. Por tanto, al interior encontramos contenido hipotónico. Los iones de sodio, cloro y potasio salen por cotransportadores o mediante bombas de estos iones. La urea, en este segmento, no entra ni sale. Por tanto, cuando existe esta modalidad de la orina hipotónica, se libera la hormona antidiurética, el tubo colector se vuelve permeable, aquí es el tubo colector,
y la orina se va concentrando y es hipertónica. Control del filtrado glomerular por el aparato yuxtaglomerular es otra forma de controlar las cargas iónicas y también el contenido hídrico. Cuando existe una deshidratación o cuando hay un déficit de sodio o hay una hemorragia masiva, la consecuencia es la disminución del nivel sanguíneo, ¿verdad? Esto también hace que disminuya la presión arterial. Esta disminución de presión arterial es registrada por las células yuxtaglomerulares que se encuentran a nivel del polo urinario de los riñones y hace que aumente la liberación de la hormona la renina. A su vez, la renina hará entonces que aumente el nivel del angiotensinógeno y esta va a convertirse en angiotensina 1, que al pasar por los pulmones, por la acción de la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2 va a actuar a dos niveles. A nivel vascular, produciendo una vasoconstricción de las arteriolas, y esto al disminuir su diámetro, entonces aumenta la velocidad de circulación y por tanto va a elevar la presión arterial. Por otro lado, actúa sobre la corteza suprarrenal, haciendo que se aumente la producción de la aldosterona. La aldosterona hace que a nivel de los tubos contornados proximales se retenga agua, sodio, electrolitos, y esto entonces aumenta el volumen sanguíneo, lo cual como resultado también va entonces a aumentar la presión arterial y eso entonces va a mejorar la disminución de la presión arterial que se produjo como consecuencia de estas situaciones, de la deshidratación, de una hemorragia, de un déficit de sodio. ¿Cómo es la histofisiología a nivel de los vasos rectos que se encuentran a nivel de la zona medular, más concretamente a nivel de los rayos medulares? La rama arterial de los vasos son desiguales. Es de menor diámetro el descendente, en este caso sería el ramo arterial, y es de mayor diámetro el ramo ascendente, que es el venoso. Ambos ramos son totalmente permeables al agua y electrolitos. El volumen de líquido y sales que vuelven a la médula por el sistema venoso, por la rama venosa, es mayor que el transportado por la rama arterial. Cuando la sangre desciende por el ramo arterial, pierde agua, o sea, sale agua y entra sales, por tanto gana sales. En cambio, por el ramo ascendente es lo contrario. Gana agua, entra agua y sale electrolitos. Por tanto, entonces, a este nivel, estos vasos actúan como un sistema de intercambio contracorriente. Este mecanismo entonces va a garantizar que el gradiente osmótico permanezca inalterable, ya que la osmolaridad de la sangre intravascular está más o menos equilibrada con la que se encuentra en el intersticio o por fuera de los ramos arteriales y venosos. Mecanismo de formación de la orina. Los dos riñones reciben grandes volúmenes de sangre por las arterias renales. ¿Ya? Para medir esta cantidad de volumen, se utiliza la inulina y con esto entonces se
puede determinar la velocidad de filtración glomerular. La inulina es un polímero de la fructosa. Cada minuto entra a los riñones alrededor de 1200 ml de sangre. ¿Ya? Y de esto se va a formar aproximadamente 125 ml por minuto de filtrado en el varón. Lo que significa que cada día se forman aproximadamente 180 litros de filtro glomerular. Es bastante cantidad. Es casi aproximadamente un turril de ultrafiltrado, de los cuales solo eliminamos de 1,5 a 2 litros de orina. ¿Y dónde se va el resto? ¿Dónde se van los casi 180 litros? Porque el 1% a 2 solamente representa el 1% del total filtrado. Se reabsorbe, se vuelve a reintroducir. ¿Dónde? Principalmente en el tubo contorneado proximal. Las tres barreras de la barrera de filtración entonces impiden la salida de material celular y las macromoléculas del glomérulo. En consecuencia, el ultrafiltrado es muy similar al plasma sanguíneo. Conductos excretores. Vayamos ahora a hablar de los cálices. La papila renal de cada pirámide encaja dentro del cáliz menor. ¿Ya? El cáliz menor, forma una especie de un embudo que recibe entonces la orina de los conductos de Bellini, que perforan acá la papila renal, ¿no es cierto? La porción del vértice, esta de acá que se proyecta dentro del cáliz, está revestida por un epitelio de transición. Es este epitelio que actúa como una barrera y separa la orina del tejido conjuntivo subyacente. Por debajo de la lámina propia del epitelio hay una capa muscular, ¿ya?, de músculo liso, que se encarga entonces de empujar, ¿no es cierto?, el ultrafiltrado hacia los cálices mayores. Ahora, 2 o 4 cálices menores forman una cálice mayor, que son cámaras en forma de embudo, y estas cálices, entre 2 a 4, forman un cálice mayor, ¿no es cierto? Y estas formarán entonces la pelvis renal, y de ella se inicia el uréter, que es el tubo que va a descender hacia la vejiga, transportando todo el ultrafiltrado de los riñones. Ahora vayamos a describir la histología del uréter. En este pequeño recuadro vemos entonces que estos dos uréteres descienden y perforan parte superior de la vejiga para vaciar en ella. Cada uréter tiene aproximadamente 3 a 4 milímetros de diámetro, ¿ya?, y tienen aproximadamente unos 25 a 30 centímetros de largo. Estas perforan entonces la base de la vejiga. Su pared presenta una capa muscular, una capa mucosa, una capa muscular y una cubierta externa que se conoce con el nombre de adventicia. La mucosa se ve, como en esta imagen, presenta pliegues. Esta es una imagen histológica de una mitad de uréter, ¿es verdad? Presenta pliegues que se proyectan hacia la luz y están recubiertas por un epitelio de transición que, como vemos acá, se ve claramente, de 3 a 4 o 5 capas. ¿Ya? La característica de este tipo de epitelio es que las células superficiales son de mayor tamaño, como vemos acá, por la presencia de los núcleos ligeramente separados unas de otras. La lámina propia está inmediatamente por debajo del epitelio
es tejido conjuntivo denso fibroelástico. Esto quiere decir que está conformada básicamente por fibras colágenas, fibras elásticas, y hay también abundante cantidad de células, entre las cuales podemos mencionar fibroblastos, macrófagos, células plasmáticas, en fin. La capa muscular está conformada por fibras musculares lisas, dispuesta en dos capas, una capa interna obliqua, vertical o longitudinal, y una capa externa circular, dice acá, opuesto al del tubo digestivo. Recordar que en el tubo digestivo la interna es circular y la externa es longitudinal. Si es a la inversa, entonces acá la interna es longitudinal y la externa es circular. Si dividimos el uréter en 3 tercios, los 2 tercios superiores tienen esta disposición, pero el tercio inferior que está próximo a la uretra nos presenta 3 capas. Se incrementa más una capa externa longitudinal. Por tanto, a este nivel va a tener 3 capas, interna y externa longitudinales, y la capa media va a ser circular. La cubierta externa se conoce con el nombre de adventicia, también la cubierta fibrosa externa. Una capa fibrosa no se nota mucho porque se confunde con el tejido conjuntivo subyacente que envuelve a este conducto. Y también es posible observar abundante tejido graso, como se ve acá en esta imagen, puesto que los ureteres son órganos retroperitoneales. La orina que desciende de los riñones no lo hace por gravedad, sino por la contracción de la capa muscular. Ahí tenemos entonces una imagen más ampliada. Ahí vemos claramente el epitelio. Acá está muy nítido la membrana basal que sustenta el epitelio, y la lámina propia y la capa muscular, y finalmente por fuera la adventicia muy vascularizada. La vejiga. Dice, es un órgano que almacena la orina hasta la necesidad de emisión urinaria. Igualmente, a nivel de la vejiga encontramos una mucosa, una capa muscular y una adventicia. La mucosa también presenta pliegues cuando está vacía, pero cuando la vejiga va llenándose de orina y se va distendiendo, entonces aparecen estos pliegues. El revestimiento es también epitelio de transición dispuesta en placas. ¿Qué es el trígono vesical? ¿Ya? Es una zona triangular formada por 3 orificios. Los 2 orificios de la uretra y el orificio de la, los 2 orificios de los ureteres y el orificio de la uretra. Entonces, de esa forma tenemos este triángulo que siempre permanece lisa, nunca se pliega. Es entonces el trígono vesical. La lámina propia tiene una capa ligeramente laxa en la capa superficial de tejido conjuntivo denso colagenoso. En cambio, la capa más profunda también tiene fibras elásticas, fibras colágenas de mucho más laxa. A este nivel es posible encontrar glándulas mucosas principalmente en las proximidades que rodean a la uretra. La capa muscular en el medio de la vejiga ya está dispuesta de 3 capas. El músculo liso, interna y externa, longitudinales, y la capa media circular. La capa media circular en la que se comporta como el esfínter muscular interno,
y el esfínter muscular externo va a estar dada por las fibras musculares estriadas que se van a localizar por detrás de ella cuando esté pasando por el perineo. La adventicia, que es la capa más externa del tejido conjuntivo denso y regular colágenos. Hay sectores de la vejiga que presenta serosa, ¿sí? Principalmente en el varón, la parte anterior, donde va a estar revestida por células epiteliales planas, el mesotelio. En cambio, en la mujer, esta parte va a estar adherida al útero, por tanto, no presenta serosa, sino adventicia. Esta es la imagen, igualmente entonces aumentada, al mayor aumento de la vejiga. Acá tenemos el epitelio, su membrana basal, la lámina superficial un poco más densa, profunda, mucho más laxa, y ya vemos la capa muscular, longitudinal interna, media circular, longitudinal externa. La uretra es el conducto de drenaje, que es continuación de la vejiga y que nos comunica con el exterior. Por tanto, permite la eliminación de la orina del cuerpo. ¿Ya? A este nivel, hay fibras musculares esqueléticas que van a formar el esfínter muscular externo, que es el que nos va a permitir controlar la micción. Por tanto, entonces, estas obedecen a la mente. Son fibras voluntarias. Es diferente la uretra femenina de la uretra masculina. La uretra femenina es corto, mide aproximadamente 4 a 5 centímetros de largo y 5 a 6 milímetros de diámetro. Presenta una mucosa que está revestida por un epitelio de transición en la parte inicial, o sea, cerca de la vejiga. El resto está revestido por un epitelio estratificado plano no queratinizado, entremezclada con un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. A nivel de su lámina propia, ya vemos acá en la imagen histológica inferior, está la lámina propia, que está inmediatamente por detrás del epitelio que reviste el conducto. Presenta glándulas de litre, secretoras de moco, en toda su longitud. Además, el conducto de la uretra, o el epitelio que reviste la mucosa, está rodeada por tejido eréctil muy vascularizado. La capa muscular es bien definido a nivel de la uretra femenina y está dispuesta en una capa interna longitudinal y una capa externa circular. A nivel del diafragma urogenital, presenta el esfínter de músculo estriado esquelético de control voluntario. En cambio, la uretra masculina es mucho más larga. Mide aproximadamente entre 15 a 20 centímetros de longitud. Presenta 3 regiones. La uretra prostática, de aproximadamente unos 3 a 4 centímetros de longitud, se encuentra atravesando la glándula de la próstata. Este segmento está revestido por epitelio de transición. Además, en ella van a desembocar conductos pequeños prostáticos y los conductos eyaculadores. La uretra membranosa tiene apenas 1 a 2 centímetros de largo. Es la zona que está atravesando el diafragma urogenital. Es este segmento que estoy acá con el cursor señalando. Está revestida por un epitelio cilíndrico estratificado con placas de epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Finalmente tenemos la uretra peniana, que es el segmento más largo, mide aproximadamente 15 centímetros, atraviesa el cuerpo esponjoso
el pene y termina en la punta del glande. Está revestida por un epitelio cilíndrico estratificado, entremezclado con placas de epitelio cilíndrico pseudoestratificado, y hacia el final presenta epitelio estratificado plano no queratinizado. La lámina propia es tejido conjuntivo fibroelástico laxo muy vascularizado, es por tanto el tejido que corresponde a la porción esponjosa. También contiene glándulas de Litre que desembocan libremente en la luz de la uretra. La uretra masculina tiene doble función. Por un lado, elimina la uretra y por otro lado va a eliminar el semen. Tenemos acá una imagen comparativa de los dos uretras, la uretra femenina, la uretra masculina. Vemos claramente que la diferencia está en la capa muscular, que es bien definida en la uretra femenina. En cambio, en el cuerpo esponjoso vemos de manera aislada fibras musculares, pero sí hay abundante fibra muscular, principalmente a nivel de los vasos sanguíneos. Y con esto terminamos este capítulo que corresponde a el aparato urinario. Bien, vamos a dejar de compartir. Bueno, les agradezco su presencia, jóvenes, y vamos a retirarnos. Gracias, doctor. Bueno. Gracias, doctor.